Muchísimas gracias por estar aquí para rendir homenaje a la memoria de Rubén Darío, padre y maestro mágico, como él decía, de Verlaine, de la literatura española contemporánea, de la poesía española contemporánea. Está en todos los árboles genealógicos de dicha poesía. Y hoy venimos a rendirle homenaje a tres personas que estamos enamorados de su creación literaria. A mi derecha, Rocío Pérez de Tudela, catedrática de literatura hispanoamericana de la Universidad Complutense, y a la derecha de Rocío está Teodosio Fernández, catedrático de literatura hispanoamericana de la Autónoma. De modo que aquí están las dos grandes universidades de Madrid y yo represento al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, por supuesto, también a esta casa, a esta Biblioteca Nacional, de la que me honro en ser presidente de su Real Patronato. De modo que, directora, muchísimas gracias por tu asistencia, miembros de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Nacional, José Manuel Delgado de Luque, Carlos Alberdi, todos vosotros, señor delegado de la Embajada de Nicaragua, muchísimas gracias por amparar con su presencia este acto. Y la verdad es que es curioso cómo un escritor nacido en un pueblito de Nicaragua, Chocollos o Metapa, según como se lo llame, pues ha estado en todas las genealogías, insisto, de la poesía española contemporánea como un eslabón imprescindible. Sin él no habría poesía española ulterior o sería diferente, no cabe duda. De modo que le cedo la palabra a Rocío para que abra fuego y luego nos iremos intercambiando opiniones, porque no se trata tanto de dar tres conferencias sobre Rubén Darío, sino de charlar un poco amigablemente en un cuarto, de estar muy bien dispuesto por la dirección de esta casa en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, pues como si estuviéramos en nuestra casa charlando de una persona de la que somos devotos, de Rubén Darío. Por favor, querida Rocío. Bueno, pues muchísimas gracias también a todos ustedes por la asistencia, porque realmente, como decía Luis Alberto de Cuenca, es absolutamente heroico atreverse con esta tarde y atravesar los charcos, ¿no?, por los que hemos estado pasando. Bueno, yo lo que les traía a ustedes, porque bueno, siempre tenemos los investigadores esa debilidad, que es la investigación. No podemos dejar de investigar, no podemos dejar de ver nuevas dimensiones de Rubén Darío. Entonces, yo lo que les traigo no es tanto a lo mejor una charla de sobremesa, ¿no?, como diría Gutiérrez Nájera, pero es también una indagación en lo que es el pensamiento político de Rubén Darío, porque creo que es un legado lo que nos ha dejado él. Bien, obviamente el pensamiento político de Rubén Darío está diseminado tanto en el ensayo escrito como tal, como en la poesía. Oscila siempre entre un marcado rechazo al imperialismo yanqui, como él lo llamará, y una defensa de la unidad de las naciones. ¿De dónde procede esto? Pues realmente procede de que en su juventud hace mella en él, considero de modo singular, la experiencia de intervención de Estados Unidos en Nicaragua, que él obviamente por edad no pudo conocer, pero sí su tío Félix Ramírez, quien hace las funciones de padre para Rubén. Félix Ramírez había participado primero como aliado y después como enemigo frente a la invasión de filibustero William Walker en la batalla de Rivas. Los correligionarios del tío, así como otras personalidades de León, se solían reunir en el espacioso patio, en renombradas tertulias, que le sobrevivieron y fueron más tarde presididas por su mujer, doña Bernarda Sarmiento, mamá Bernarda, como se la conoce, a la que recuerda con Darío, Rubén Darío, en los momentos previos a su regreso a Nicaragua, ya mucho más tarde, por los años de 1906. Desde niño la política no le es ajena a Rubén Darío, y menos aún la política en relación con Estados Unidos. Así lo refleja el hecho de ser nombrado por el presidente Menéndez con apenas 22 años, solo con 22 años, fue director del periódico La Unión de El Salvador, y esto se debe realmente al sentido integracionista y centroamericano en aquel momento de Darío. De igual modo, en Guatemala, otro presidente, Manuel Lisandro Varillas, le va a encargar dirigir el Correo de la Tarde, aunque es verdad que va a ser nada más durante un año, durante unos pocos números, porque el periódico se cierra al no estar dispuesto Rubén Darío
a transigir con las medidas adoptadas por el Gobierno y, por lo tanto, en contra de lo que le estaban exigiendo. Un artículo relevante en este sentido lleva por título "Por el lado del norte" y fue publicado en el Heraldo de Costa Rica. En él señala un dato esencial, que es la unidad entre los países centroamericanos frente a la injerencia de Estados Unidos, y también un rechazo a los propósitos anexionistas del que llamará el gigante del norte, y que además le va a llamar sobre todo la atención, este sentido anexionista, un dato que William Walker, el famoso enemigo y amigo de su tío, como les he explicado, denominó el destino manifiesto. Es un pensamiento de William Walker en el que defendía la superioridad de los norteamericanos frente a los mestizos y los países del sur. Dice Rubén Darío en este texto, Por el lado del norte: "El país monstruoso y babilónico no nos quiere bien, si es que un día en fiestas y pompas nos panamericaniza y nos banquetea". Y añade: "La raza latina para ellos es absolutamente nula. Musculosos, pesados, férreos, con sus rostros purpúreos, hacen vibrar sobre nuestras cabezas su slang ladrante y duro". Es decir, se está refiriendo a esa superioridad que los propios Estados Unidos, a través de ese manifiesto, ese destino manifiesto de William Walker, están exponiendo. Por lo tanto, Rubén Darío, desde el principio, se manifiesta, estos son unos pocos datos desbrozados entre las lecturas, y se manifiesta Rubén Darío como un claro defensor del panamericanismo, lo que también se refleja en distintos artículos. Este panamericanismo, obviamente, le va a llevar a uno de los temas esenciales dentro de su obra, que es el tema de Calibán, el famoso Calibán frente a Ariel. Calibán, para que, bueno, pues los que no estén tan al tanto, ¿no?, de la obra de Darío, Calibán es uno de los personajes de La Tempestad de Shakespeare y se enfrenta a Ariel. Calibán es el pragmatismo y Ariel es el espiritualismo, es el lado más espiritual del hombre, el que está exponiendo. Estos dos personajes, Ariel y Calibán, aparecen cuando tiene lugar la invasión de Alemania a Francia, por los años de 1870, más o menos. Dos autores, Renan y Peladán, lo van a defender, y Rubén Darío adopta el término Calibán precisamente para referirse a un dato, a la invasión de Estados Unidos a España. Tiene un artículo que él va a publicar en el diario La Nación que se titula El triunfo de Calibán. En ese triunfo de Calibán sitúa a los norteamericanos como unos glotones, en realidad se podría llamar de esa manera. Son realmente unos países bárbaros que van a ocupar el territorio español, y de ahí surge, de ese calibanismo, va a surgir después el hispanismo, va a derivar el hispanismo de Rubén. Bien, como ven, les voy dando nada más que unos cuantos datos sobre este tema. A raíz de ese artículo, El triunfo de Calibán, Rubén Darío va a ser enviado a España para que refleje la situación española en una serie de artículos que se publicarán también en La Nación de Buenos Aires y que después se recopilan en un volumen, España contemporánea, que refleja mejor que ningún otro libro escrito durante ese momento la situación española. De todas maneras, hay que matizar este hispanismo de Rubén, porque en realidad lo que rechaza Rubén Darío es cualquier tipo de injerencia en los asuntos que corresponden a cada nación, y de igual modo rechazará a España en un momento determinado como rechazará a Estados Unidos. En realidad subyace en todo este proceso un hispanismo que se funda en la promesa que lleva América, es decir, es el futuro americano el que realmente va a ser el portaestandarte del hispanismo. Derruir España, la única amenaza que aún queda con respecto a los temas de las injerencias en la política de otros países, derruir España, la única amenaza que queda es la que procede del norte, es decir,
las repúblicas, la Federación Norteamericana, que se enfrenta a Sudamérica con cierto peligro, porque el anglosajón puede hacer perder la cultura hispana y la cultura latina, como también va a recordar en alguno de los poemas. Este afán de unidad que tiene Rubén Darío fue conocido por sus contemporáneos, como da muestras la invitación que la Unión Intelectual Hispanoamericana le cursa para dar una conferencia en el Ateneo junto a su amigo Vargas Vila, y que, como narran todos sus biógrafos, va a ser redactada en apenas unas pocas horas. Es la famosísima salutación al optimista, que creo que todos hemos aprendido en el colegio. La salutación al optimista va a quedar como uno de los más bellos emblemas del hispanismo. La constante insistencia en la unidad revela el pensamiento más duradero de Darío. Es decir, va a ser una lucha contra la injerencia, pero también una lucha a favor de la unidad. Él mismo lo dice en el poema. Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos. Formen todos un solo haz de energía ecuménica. Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. En realidad es Calibán frente a Ariel, la barbarie de los Estados Unidos ahora frente a la civilización de los países latinos y más intensamente los países de cultura hispana. La oda a Roosevelt se origina también en motivos políticos. En la intervención de Estados Unidos en Panamá, es la raíz del poema, sobre todo por los intentos de independencia del Istmo. Hay un intervencionismo de Estados Unidos que Panamá trata de rechazar y al final, como ustedes bien saben por la historia, va a ser inútil. El poema, lo que hace la oda a Roosevelt, es enfrentar la inocencia y la bondad a la astucia y el poder. Se enaltece la mezcla de culturas, es lo que hace Rubén Darío, por los poetas de la América precolombina y se sitúa en tierras americanas la Atlántida, la utopía en realidad. Es la América de Colón y la América de España. Si el león está vencido, dirá Rubén, aún quedan sus cachorros para enfrentarse a Estados Unidos, es decir, aún queda Hispanoamérica. Por lo demás, es curioso que ante el intervencionismo estadounidense esgrima una cuestión que había sido el gran debate para establecer el derecho de conquista en América, la religión. Ya saben ustedes que solamente se podía conquistar si realmente se iba a adoctrinar, se iba a predicar. De esta manera, al indicar que a los Estados Unidos les falta Dios, elimina toda la autoridad moral y legal que pudiera justificar su injerencia en la América hispana. Dice, la América católica, la América española, que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, es la América, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el rifero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios, que es como termina el poema. Para su vida personal, el éxito de este poema y el eco que alcanza en la sociedad le abren las puertas para que sea nombrado secretario de la delegación de Nicaragua en la Conferencia Panamericana de Brasil. Su participación en la Conferencia Panamericana y el deslumbramiento que sufre por personalidades como Mr. Roth va a producir un giro que paulatinamente tiende a integrar el hispanismo y a equilibrar su peso cultural con la balanza del gigante del norte. En la carpeta 60 del archivo Rubén Darío de la Complutense se encuentra una clara muestra de la preocupación por el panamericanismo, la atención y el cuidado con que reúnen los recortes de periódico en forma de álbum revelan el interés de Darío por las opiniones políticas del panamericanismo. Se las cito por encima para no meterme en más problemas, como la doctrina Drago, la doctrina Monroe y la enmienda Platt, que les va a sonar más. La enmienda Platt justificaba la ocupación del territorio para crear bases navales defensivas
como ocurrió en Guantánamo, que me imagino que eso les puede ser más cercano. A partir de la Conferencia Panamericana, Rubén evoluciona y comienza a defender lo que él llama un nacionalismo interno y un cosmopolitismo externo, es decir, una autonomía en las gestiones de comercio y organización civil de los países y una internacionalización que contempla desde la perspectiva de la unidad. Esto es lo que va a producir al final la famosa salutación al águila, en la que defiende los intereses de Estados Unidos. De tal forma dice: bien vengas, mágica águila de alas enormes y fuertes, a extender sobre el sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras, anilladas de rojos brillantes, una palma de gloria de color de la inmensa esperanza, y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. Es decir, es Estados Unidos la que puede traer la paz, y con esa justificación él va a escribir esa oda a Roosevelt, perdón, esa salutación al águila. Sin embargo, son años de constante intervención de Estados Unidos en la política centroamericana. Apenas unos 4 años más tarde, ante la nueva invasión, no le queda a Rubén Darío otra solución que coger la pluma para defender al presidente de Lamadrid y rechazar nuevamente la injerencia que está quedando impune. Nuevamente, en 1910, además va a ocurrir el golpe de Estado y el derrocamiento de José Madrid, y tendrá que volver a enfrentarse a Estados Unidos en dos artículos y una entrevista que le van a hacer en la discusión, donde acusa a Estados Unidos de estar detrás del derrocamiento del presidente, una vez que apenas meses antes, del presidente Lamadrid, una vez que apenas meses antes ya había estado Estados Unidos detrás del derrocamiento de Santos Zelaya. Es decir, es Estados Unidos la que está planteando su garra, ¿no?, sobre el país. Su postura, en todo caso, es un claro apoyo a la soberanía nacional, como recuerda en otro artículo de La Nación titulado Los asuntos de Nicaragua. Esta intervención en Nicaragua tiene también su continuación en 1912 en un artículo que titula El fin de Nicaragua, donde rememora cómo, con la ayuda de Costa Rica y varios países centroamericanos como Honduras, consiguen derrotar y finalmente fusilar al pirata William Walker. Dice: y la defensa contra el famoso yanqui ha quedado como una de las páginas más brillantes de la historia de las 5 repúblicas centroamericanas. Y añade: los Estados Unidos, con la aprobación de las naciones de Europa y quizá de algunas de América, ocuparán el territorio nicaragüense, territorio que les conviene tanto por la vecindad de Panamá como porque entra en la posibilidad de realizar el paso interoceánico por Nicaragua. Es decir, son intereses comerciales y, sobre todo, económicos los que están moviendo a Estados Unidos. Más interesante es aún el capítulo 4 de La caravana pasa, donde expone también con vehemencia el progresivo avance de Estados Unidos como líder del poder mundial. Finalmente, bueno, hay muchos otros poemas a los que nos podríamos referir y otros muchos escritos en los que también va a trabajar la política, pero en su última etapa, por lo que está obsesionado Rubén Darío, es por la paz, como demuestra en poemas como Los motivos del lobo, dedicado a Francisco de Asís, donde promueve la paz, en este caso la paz de un pueblo, o Fray Mamerto de Esquiú, o Santa Elena de Montenegro, pero también aplicada a su propio pueblo, a Nicaragua, en un poema encantador como Retorno, donde afirma: si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Y enaltece la actitud y la figura del nicaragüense como resumen de los 2 bloques necesarios: la fortaleza y la suavidad, el acero y la paz. Dirá: pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo, pueblo que tiene la conciencia de ser vivo y que, reuniendo sus energías en haz portentoso, a la patria vigoroso demuestra que puede bravamente representar en su diestra el acero de la guerra y el olivo de la paz. Los dos
términos casi Ariel y Calibán, diríamos, unidos. Pero el poema paradigmático será el poema Pax, que es con lo que les voy a terminar, ya no les canso más. Responde a la gira que muchos calificamos de suicida en pro de la paz, que Darío emprende en 1914 en compañía de un malintencionado personaje de apellido Bermúdez. Y sobre todo responde este poema al horror de la guerra que mantiene en estos años y donde percibe con claridad el desastre que se avecina en esta Primera Guerra Mundial, como refleja no solamente en el poema Pax, sino en muchísimas crónicas publicadas en La Nación. Al igual que en ocasiones anteriores, Darío se refugia y busca respuestas en su fe. Mas también dice en el poema Pax, Jesucristo no está muerto y contra el homicidio, el odio, el robo, Él es la luz, el camino y la vida, y ante la sacra sangre del Calvario se acabarán las sangres de la guerra. Pero tal vez lo más interesante, lo que no se ha visto tanto en este poema, es la referencia a la invasión alemana de 1870, y así cerramos el círculo con el que habíamos empezado. En el momento de la batalla, en 1870, resuenan las campanas de la iglesia, dice Rubén Darío en el poema, y los alemanes responden con un canto, que es lo que refiere Darío. La situación es muy similar a la que se conoce como Tregua de Navidad de 1914, donde en el sitio de Ypres se enfrentan ingleses y alemanes. Durante la noche, los alemanes comenzaron a cantar Heile Nacht, Stille Nacht, y los ingleses contestaron desde las trincheras con otros villancicos. Al final se encontraron en medio del campo y confraternizaron, negándose algunos a su regreso a combatir contra el que ya no consideraban enemigo. Eso acarrea el fusilamiento en ambos bandos, el fusilamiento de los que habían participado en esa noche de Navidad. La referencia de Darío, si bien indica la fecha de 1870, bajo el título del poema Pax, por igual se puede aplicar a este inmediato suceso más cercano a Darío de la Guerra del 14, que origina además su gira en pro de la paz. Dice Darío en el poema, en la sombra nocturna resuena un Noel de ritual Nochebuena, un silencio, y después, noble austero, contestó aquel ejército fiero con un grave coral de Lutero. Y en la noche profunda de guerra, Jesucristo que el odio destierra, por el canto echó el mal de la tierra. Y ojo, ¿dónde está el futuro? ¿No habrá alguno de raza más joven que rompiendo la guerra su yugo pueda unir el poder de Beethoven con el canto que dio Víctor Hugo? Así justifica Darío su gira en pro de la paz. Son las tierras jóvenes de América, las tierras de promisión, bajo el signo de la unidad, que van a augurar el futuro de la humanidad y un futuro próspero. Oh pueblos nuestros, termina el poema, oh pueblos nuestros, juntaos en la esperanza y en el trabajo y la paz. No busquéis las tinieblas, no persigáis el caos y no reguéis con sangre nuestra tierra feraz. Ved el ejemplo amargo de la Europa deshecha. Ved las trincheras fúnebres, las tierras sanguinosas y la piedad y el duelo sollozando los dos. No, no dejéis al odio que dispare su flecha. Llevad a los altares de la paz miel y rosas. Paz a la inmensa América, paz en nombre de Dios. Y pues aquí está el foco de una cultura nueva que sus principios lleve desde el norte hasta el sur. Hagamos la unión viva que el nuevo triunfo lleva de Star Spangled Banner con el blanco y el azul. Gracias. Muchísimas gracias, querida Rocío. Profesora Rocío Oviedo Pérez de Tudela nos ha dado una conferencia magnífica, una charla pues muy minuciosa acerca del pensamiento político de Rubén, pues desde sus orígenes hasta el final prácticamente, ¿no? Guiado siempre por esa potenciación de la raza indígena a la que él pertenecía y que evidentemente procedía de la madre patria de España,
su aversión inicial a los Estados Unidos, luego su avenencia con los mismos. En esa expedición estuvo en los Estados Unidos precisamente predicando la paz también. Y la verdad es que es un personaje siempre atento a la realidad que lo circunda desde un punto de vista de valores importantes, profundos y moralmente pues muy sólidos, ¿no? Todo lo contrario que también en su vida personal, que fue un hombre muy errático. Pero en cualquier caso creo que es importantísima esa visión que has dado, querida Rocío, del Rubén Darío político, ¿no? Que tanto en prosa como en verso, porque yo creo que además, Rubén, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto, el verso y la prosa siempre están dialogando entre sí, de tal manera que muchas de las ideas más brillantes de Rubén no se exponen en prosa, con argumentos, diríamos, y con razones en prosa, sino también en algunos de los poemas, como el caso de Roosevelt, por ejemplo, ¿no? O el canto a España que dirige, por ejemplo, en el poema al rey Óscar, ¿no? Que realmente es muy hermoso, ¿no? Yo creo que Rubén es una de esas personas que es un escritor de una pieza que no distingue entre sus cuentos, entre sus crónicas, entre sus poemas. Es fundamentalmente un poeta, todo lo que toca lo convierte en poesía. Tiene que vivir, tiene que enviar las crónicas oportunas a La Nación y a otros periódicos, fundamentalmente La Nación es la que lo sostiene, pero en cualquier caso él, sobre todo, tiñe todo de poesía. Y ahora, Teodosio, ¿qué nos vas a contar? Si es que te apetece contar algo al estilo de Rocío, si no, cuenta, o si no, seguimos charlando, vamos. Bueno, para empezar... Perdona, antes de que empieces, que iba a decir una cosa importante que se me había olvidado antes, y es que hoy se abre en esta casa la muestra bibliográfica Rubén Darío 1867-1916, cronista y poeta, que se puede visitar hasta el 30 de junio de 2016 en esta casa en concreto, en la sala que se accede a ella por la escalinata principal de la biblioteca. Como que ya sabéis que hay una exposición dedicada, sospecho que bibliográfica fundamentalmente, claro, además ya lo dice aquí, sobre Rubén, de los muchos tesoros. Yo recuerdo perfectamente cuando se compró la primera edición de Azul de 1888 Santiago de Chile en la Biblioteca Nacional, y lo recuerdo porque en una subasta en Fernando Durán yo pujé y entonces apareció la Biblioteca Nacional y ejerció el derecho de tanteo y se me quitó la primera edición, cosa que me parece muy bien porque es mucho mejor que esté aquí que no en mi casa, aunque cuando me muera probablemente también vuelva a la Biblioteca Nacional o hubiera vuelto, ¿no? Pero de momento lo tenemos desde ese momento, que es una edición rarísima, como sabéis. Han salido varios ejemplares después, pero en Fernando Durán, allá por el año pues 1994, por ahí, pues me acuerdo de Mercedes de Cheus ejerciendo el derecho de tanteo del Estado. Bueno, perdona, querido Teodosio. Bueno, de entrada quiero agradecer la invitación que me trae hasta aquí, supongo porque alguien se acordó en algún momento de que yo había escrito algo sobre Rubén Darío hace décadas. Es un placer estar aquí con Luis Alberto, al que hace mucho tiempo que no veía, y desde luego con Rocío, con quien estuve en un homenaje a Rubén Darío el viernes pasado. O sea que, bueno, yo traía unas páginas que no voy a leer porque, como todo el mundo que me conoce sabe, leo muy mal, entonces para que... Y además, si lees un texto y detrás de alguien que ya ha hecho una exposición, pues íbamos a coincidir en distintas cuestiones. Entonces, pues no voy a leer, voy a hablar. Esto les puede molestar o no, pero yo he tomado una decisión y la voy a llevar hasta el final. Además, voy a hablar de mí mismo, porque voy a hablar de mi relación con Rubén Darío. ¿Por qué no? Conste que yo soy profesor de literatura y explico literatura hispanoamericana. Y por lo tanto, si me toca en el programa, pues explico Rubén Darío. Aquí no lo voy a hacer porque no voy a amargarles la tarde. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues, ya, como antes he dicho, explico a Darío cuando no queda más remedio. Allá hace 30 años escribí una pequeña biografía de Rubén Darío, luego me acordé de que era el centenario de los raros y de prosas profanas y me ocupé del tema. Bueno, pero quiero hablar de mi relación con Rubén Darío porque, claro,
estamos en una conmemoración que está muy bien, pero si no leemos al escritor en cuestión, pues como bien dijo alguien que yo me sé, la gloria es una forma de incomprensión y quizá la peor. No porque sea mío, pero como no es mío, repito y con más fuerza. La gloria es una forma de incomprensión y quizá la peor. O sea, hacer homenaje si no leer a los escritores no tiene mucho sentido. Alabar a un escritor es tan inútil como denigrarlo. Entonces, voy a hablar de mi vida con Rubén Darío, ya que me he puesto autobiográfico, porque ya soy mayor y también eso me da derecho. ¿Y qué puedo decir de ese? Pues que de ese señor nacido en Nicaragua. Reconozco que ahora, este año, cuando he tenido que volver por distintas razones más intensamente sobre él, pues he descubierto que era un viejo amigo. O sea que, era lo que él decía en algún soneto a Cervantes que envió a Juan Ramón Jiménez. Decía él de Cervantes que era un buen amigo. Él decía en las horas de penuria, yo voy a decir que también puede serlo en las alegres. Y digo, descubro un escritor que ha compartido muchas horas en mi vida y que en realidad como personaje no encuentro ninguna razón para alabarlo. Esto que decía Luis Alberto lo podemos ampliar, ¿no? O sea, fue un amante y marido, esposo o compañero y fue un desastre. Fue un diplomático y casi. No, también un desastre. O sea, todo el mundo sabe que cuando hablaba de Verlaine y se identificaba con Verlaine y decía aquello, esto está en una semblanza en Los Raros, de que de los tres enemigos del hombre, Verlaine podía contener al mundo, más o menos al demonio, pero con la carne no había nada que hacer. Siempre, pues de alguna manera pensaba en sí mismo, y de manera que la carne, el alcohol, etcétera, tuvieron mucho que ver con la vida de Rubén Darío. Eso no lo hace un tipo ejemplar, pero como a mí los escritores como ejemplos para la vida no me interesan en absoluto, tampoco creo en la función moralizadora del arte. Si empezamos por ahí, terminamos poniendo hojitas a las señoras en los desnudos. Pues sencillamente, Rubén Darío es alguien con una humanidad que puedo sentir cercana. ¿Eso es bueno o malo? Pues tampoco importa. Después, evidentemente, para mí de Rubén Darío ha sido muchas cosas. Ha apuntado Luis Alberto que, claro, nosotros normalmente pensamos en el Darío poeta. Bueno, a quien lea el libro de Los Raros, ese de Los Raros, quizá encontrará el estudio más profundo de determinadas tendencias que iban pues desde el malditismo del siglo XIX hasta sencillamente las pretensiones regeneracionistas que podían encarnar personajes como Ibsen o como Martí. Si uno lee La España contemporánea, pues probablemente es el primer libro del 98. Si uno lee La caravana pasa o Peregrinaciones, todos esos libros de crónicas, puede encontrar una información sobre su tiempo. Rocío se ha referido ampliamente a los planteamientos que él asumió en aquellos tiempos en que la gente se preguntaba en qué consistía la superioridad de los anglosajones y sintió, como dice Rocío, el triunfo de Calibán, cuando España pierde las colonias, y después, con vacilaciones, evidentemente, pero ¿quién representa el espíritu hispánico? Decía, a veces para que se rieran de él sus propios amigos. Recuerdo alguna carta por ahí de José María Vargas Vila diciéndole, ¿qué hay del vencedor de los marcomanos? Bueno, la verdad que... pero de alguna manera
O sea, podemos cuestionarlo o no, Darío encarnó ese espíritu que además aglutinó en buena medida pues, a los escritores de su entorno en busca de un ideal hispánico de profunda raíz clásica, porque al fin y al cabo él era un admirador de Virgilio y eso permaneció toda su vida. Entonces tenemos un hombre culturalmente complejo que tiene un valor para el presente, no sé si tiene un valor para el presente, yo el presente me interesa cada día menos, sinceramente. Y además no sé si un escritor hay que medirlo porque tenga valores para el presente o porque tenga discípulos. Bueno, tener discípulos está bien. Eso no mejora ni empeora una obra. Rubén Darío los tuvo, evidentemente, en España y en América. En España los tuvo leales y capaces de sacar un gran rendimiento de lo que él les enseñó. Pensemos en Valle Inclán, pensemos en Juan Ramón, en los hermanos Machado. En América fueron legión, los que de algún modo fueron herederos de su obra. Pero quizá para un lector como yo, al cabo del tiempo, Darío es sobre todo su obra, y su obra tiene también un valor histórico, como no. Es que el valor histórico, a veces se piensa que el ser representativo del pasado, bueno, pues es una pobreza, yo no lo entiendo así. Yo entiendo que una obra literaria es sobre todo algo que tiene un valor histórico. O sea, nadie va por ahí por el Paseo del Prado y dice, voy a deleitarme con el libro de Buen Amor. No conozco a nadie. O sea, que si lee eso es porque se lo han enseñado en el colegio, en la universidad o en alguna parte. O sea, lo han iniciado. De manera que pienso que una manera de llegar a Rubén Darío es con el esfuerzo necesario para acceder a su poesía. Él lo dijo de alguna manera. Más o menos dijo que la matemática para los matemáticos y la poesía para quienes entendieran de poesía. De manera que Darío también puede ser un reto para nosotros. Y desde luego ese reto nos permite seguir una búsqueda muy prolongada. Yo no voy a extenderme aquí, pero simplemente me limito a recordar lo que significó aquel libro que publicó en Chile que se llamó Azul, que de alguna manera y sobre todo en los cuentos marcó una nueva idea de lo que tenía que ser la religión del arte. Juan Valera le ayudaría a entender que esa religión del arte era sustitutiva o era una compensación en la crisis de los valores religiosos del siglo XIX. Quizá requiere iniciación especial un libro como Prosas profanas y otros poemas, que probablemente es el libro más renovador que yo conozco en la literatura en castellano de cualquier época, desde los tiempos de Garcilaso de la Vega. Entonces, que eso de que, como era lo de que púberes canéforas te ofenden el acanto, ¿se entiende mal? Pues no sé. Yo creo que es una cuestión de iniciación a la, digamos, alta cultura. Y la alta cultura siempre exige un esfuerzo, siempre exige una iniciación. Y Rubén Darío, con ese libro, probablemente marcó los destinos de la poesía contemporánea. Y sobre todo en aquellas cosas, entiendo yo, que tenían que ver con aspectos que alejaban la poesía de lo cotidiano y de lo elemental. O sea, es un libro culterano, ¿qué le vamos a hacer? También lo son las soledades, el Polifemo. Pero de alguna manera también marcó la diferencia entre lo poético y lo vulgar. Y yo creo que de ahí sale una música, sale una búsqueda de lo esencial poético. Y a lo mejor luego Juan Ramón no hizo otra cosa que continuar la búsqueda. Y luego tenemos y termino porque, en fin, pero luego tenemos esta otra etapa, cuando él descubre el ideal hispánico, pero también empieza a perder, digamos, fuerza, y empieza a sentirse mayor, y empieza a sentirse derrotado prematuramente. Y entonces es cuando no solo... Rubén Darío no era ingenuo. Hay algún soneto a Colón, no, porque quiero decir que a veces podemos pensar que cuando dice el ideal hispánico estaba ignorando lo que somos. Y lo que somos en aquella época, y quizá eso no lo hemos superado, somos los derrotados.
Y hay un soneto a Colón en el que lamenta que Colón llegara a América para tener los resultados que hubo. Entonces, o sea, esto lo digo una vez, esto lo está en la España contemporánea, ¿no? Hay un artículo en que se encuentra con Núñez de Arce, que estaba ya viejo, desesperado, y le dice, le pregunta cómo está la cosa. Bueno, pues fatal, sobre todo porque era viejo y estaba hecho una pena. Pero además estaba lo del 98. Y entonces Darío llega al hotel, escribe un artículo y dice que la labor del poeta es mantener la esperanza a una costa de la divina mentira. O sea, que eso que tenemos por ahí de la exaltación de lo hispánico ya sabemos lo que significa. Y luego tenemos el inmenso Rubén, que va conquistando, por decirlo así, la subjetividad, el sentimiento, porque de alguna manera él era fruto de una búsqueda literaria que trataba de alguna manera evitar la subjetividad romántica, todo eso de prosas profanas, ¿no? Entonces, ahora tenemos ese poeta de lo fatal o de los cisnes que ya no son tan bonitos porque son una interrogación sobre nuestro destino. Bueno, y luego el canto errante, y luego el canto de la Argentina y otros poemas, y en fin, el infinito Rubén Darío. Bueno, no voy a seguir. Ese es para mí Rubén Darío, alguien que me ha ayudado a entender muchas cosas, que, bueno, ¿por qué no? Me ha hecho disfrutar de la literatura, de la poesía, y como no se ocurre nada más, pues de momento yo invito a leerlo, que ese será el verdadero homenaje que podemos hacer. Muy bien. Y nada más. Muchísimas gracias, Teodosio. Si luego hay tiempo, podemos tomar la palabra también después en un segundo turno. Yo quiero ser también muy breve, he escrito unas páginas, pero no se preocupen ustedes que no se las voy a leer, pero sí voy a contar algunas de las cosas que refieren, todas ellas ligadas también, como ha dicho Teodosio, a mi relación directa biográfica con Rubén. La verdad es que cuando yo era pequeño, pues ya era muy amigo de Rubén, porque mi padre me leía continuamente poemas de Rubén Darío, pero no declamándolo al viejo estilo, sino teniendo en cuenta que yo era un niño y que estábamos jugando a que él me recitara poemas, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo inolvidablemente y siempre que lo recuerdo asoman las lágrimas a mi rostro, ¿no? Porque aquellas lecturas primigenias lo que me hicieron saber es que, según Rubén, había caballeros capaces de vencer a la muerte, ¿verdad?, como en el poema Sonatina, o que las más bellas sentían devoción por los héroes más fieros, como en la Marcha Triunfal. Todos aquellos poemas son algunos de mis poemas favoritos desde entonces, no han perdido ninguna actualidad en mi vida y eso lo aprendí en Rubén y no se me va a olvidar nunca. Recuerdo, por ejemplo, haber ido a Buenos Aires y haber volado en helicóptero a la isla de Martín García solo porque Rubén estuvo allí escribiendo la Marcha Triunfal en un proceso de ¿cómo se llama esto? De cuando te quitas del alcohol. De desintoxicación alcohólica. Y la verdad es que me emocionó mucho ver cómo en aquel paraje absurdo, ¿verdad?, en aquella islita, se le ocurrió al tío imaginar la Marcha Triunfal, que para mí tenía mucho desde niño, siempre me ha fascinado el mundo grecorromano, algo de triunfus romano, ¿no?, de triunfus romano del general que llegaba de haber tomado alguna provincia y llegaba vencedor a Roma, aunque evidentemente los guerreros de Rubén eran mucho más parecidos a los prusianos tomando París o una cosa de ese tipo, porque eran guerreros contemporáneos, ¿no? Para mí Rubén es el poeta más importante que ha escrito en lengua castellana, desde Sor Juana, desde Lope, desde Góngora, desde Quevedo, desde Bécquer, ¿no? Y con Bécquer supone ese árbol genealógico del que hablábamos antes. Bécquer está antes que Rubén, luego viene Rubén, luego Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, se bifurca un poco el árbol genealógico. Antonio y Manuel, por supuesto, los dos hermanos, que son estupendos los dos. Después viene la generación del 27, el grupo del 50, etcétera, pero siempre hay una raíz rubeniana, lo mismo que hay una raíz beckeriana. También Rubén era devoto de Bécquer y se dio cuenta, estoy absolutamente seguro, de la importancia que tenía las rimas de Bécquer, esa obra póstuma. Él apenas publicó una docena de rimas en vida que están también en la genealogía de nuestra poesía, ¿no? Un detalle también personal fue la emoción que sentí cuando encontré en una librería de viejo
uno de los poemas que Rubén regaló a Juan Ramón Jiménez de Cantos de Vida y Esperanza, en agradecimiento por la labor que llevó a cabo Juan Ramón Jiménez reuniendo todos los poemas de Rubén y forjando ese poemario que es Cantos de Vida y Esperanza, que es de alguna manera el primer libro de versos, digamos, estructurado como tal de la literatura española, porque los demás son colecciones de poemas, incluso prosas profanas también, que a mí me maravilla, pero es una colección de versos. Sin embargo, Cantos de Vida y Esperanza ya es un libro orgánico. Eso se lo debemos a Juan Ramón. Le regaló una serie de poemas. Juan Ramón dejó en la librería, en la Biblioteca del Congreso, varios, los cedió o los vendió, no lo sé, y se quedó con algunos para regalar a amigos. Y a no sé a quién le regaló el poema, un poema que se llama, que me parece que no tiene título, el que empieza: oh miseria de toda lucha por lo finito. No, me parece que no tiene título, por lo menos no lo veo por aquí. No tiene. Tú has editado Cantos de Vida y Esperanza, Rocío. No tiene título, me parece, ¿no? ¿O sí? No. Yo creo que no. Bueno, pues ese no es su mejor poema, pero a mí me estoy verdaderamente fascinado cuando llego a casa y lo miro y veo que está firmado por Rubén y veo que arriba pone regalo de Juan Ramón Jiménez con la letra de Juan Ramón Jiménez. ¿A quién se lo regalaría? No sabemos, pero es una hermosura que debe tomar nota la directora de la casa para pedírmelo. Cuando mejoremos, ahora no puedo venderlo porque soy presidente del patronato, pero en fin, cuando mejore la situación económica, que sepáis que tengo un manuscrito de Rubén, que no tiene apenas ninguna variante, ¿no? Otra cosa que me fascina de Rubén es que dio pie a uno de los estudios más hermosos que se han escrito nunca sobre un escritor, y es el que le dedicó Pedro Salinas. Pedro Salinas le dedica un libro verdaderamente extraordinario. Yo creo que Pedro Salinas, yo creo que era un mejor crítico que poeta, y siendo como poeta formidable, ¿no? Porque los estudios que dedica tanto a Rubén como a Jorge Manrique son de las cosas más maravillosas que se pueden leer en esta vida, ¿no? Y llega a la conclusión, después de leerse muy a fondo la obra poética de Rubén, de que hay un tema fundamental en la poesía de Rubén, y es evidentemente el erotismo. El erotismo, el amor, la carne de la que hablaba Teodosio hace un momento, a la que no pudo renunciar nunca, y que para él era como una especie de droga, ¿verdad? Actuaba en él como el alcohol, era algo de lo que no podía prescindir. Eso que dicen que a Michael Douglas le pasa, que por cierto está muy malo ahora, pero su mujer le dijo que se tenía que desenganchar del sexo, pues eso le pasaba un poquito a Rubén Darío. Estaba enganchado al sexo y también, por supuesto, al alcohol, y yo me imagino que alguna otra pócima que tomaría por allí o por acá, ¿no? Pero en cualquier caso, eso me interesó mucho cuando lo leí de adolescente, porque luego releí la obra que me había leído inocentemente mi padre y vi que era real, que era verdad, que palpitaba erotismo todo en Rubén, todo absolutamente. Estaba dando un grito como de sátiro en la selva de la Arcadia, suspirando por el sexo y por la unión carnal, ¿no? Eso me recordó, por ejemplo, un fragmento de Lucrecio, del De Rerum Natura, del libro cuarto, en el que se define el amor, un amor como el erotismo de Rubén, siempre en busca de algo que no se puede conseguir, siempre en busca de una piel suave que no se deposita de ella nada en nuestro cuerpo y que todo es un simulacro, ¿no? Entonces ya Lucrecio nos había dicho que el amor es una gran mentira. Por esa gran mentira suspiró toda su vida Rubén Darío, ¿no? Y evidentemente es capaz, en Cantos de Vida y Esperanza, ese libro único, pues de escribir lo fatal, que yo creo que en un homenaje a Rubén, aunque lo sepáis todo de memoria, no está mal que lo vuelva a leer, ¿no? Ese poema que yo creo que está entre los 10 más hermosos poemas de la literatura en español y quizá de los 10 más hermosos poemas escritos nunca, ¿no? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Verdaderamente es un poema inmortal, ¿no? Inmortal, y a la vez de una tensión lírica y de una tensión emocional increíble. Belleza y emoción, que es lo que se le debe pedir, y perfección formal, que es lo que se debe pedir a un poeta. Y lo tiene en grado superlativo ese poema, ¿no? Digo aquí también que nada hay en Rubén de ese erotismo que crea su propio recinto de goces, aislado del exterior, indiferente a la tragedia de la vida, ¿no? Está continuamente creando otro erotismo mucho más como oscuro, mucho más grisáceo, mucho más problemático. Siempre fue un hombre verdaderamente conflictivo, Rubén, ¿no? Yo me lo imagino incluso en el trato personal complejo, de esas personas que dices, qué poeta tan extraordinario, pero qué personaje tan insoportable en muchos casos, ¿no? Debió de ser un tipo muy tendente al límite en todo lo que asumía, ¿no? Esa salutación al águila a la que se refería Rocío, escrita en Río de Janeiro en 1906, ¿no? En que aboga por difundir el espíritu del águila estadounidense. Esto es muy moderno también porque evidentemente él clamaba contra el dominio de lo norteamericano sobre el sur, pero por otro lado también dice, pero ojo, el águila estadounidense nos puede enseñar muchas cosas, aprendamos de ella, que seremos mejores y aprendemos de ella, ¿no? Y eso es verdaderamente moderno también, ¿no? Y luego el canto errante que mencionaba Teodosio, qué gran libro, de 1907. Recuerdo, por ejemplo, un poema que me encanta del canto errante, que es Eu, que es una interjección latina que significa ay, ¿no? Dice, aquí, junto al mar latino, digo la verdad, siento en roca aceite y vino yo, mi antigüedad. Oh, qué anciano soy, Dios santo, oh, qué anciano soy. ¿De dónde viene mi canto? Y yo, ¿a dónde voy? El conocerme a mí mismo ya me va costando muchos momentos de abismo, y el cómo, y el cuándo. Y esta claridad latina, ¿de qué me sirvió a la entrada de la mina del yo y el no yo? Nefelibata contento creo interpretar las confidencias del viento, la tierra y el mar, unas vagas confidencias del ser y el no ser, y fragmentos de conciencias de ahora y ayer, como en medio de un desierto me puse a clamar y miré el sol como muerto y me eché a llorar. Es un poema realmente que te deja perplejo. Y yo quiero con este recitado de Eu terminar diciendo que efectivamente, además de sus poemas escritos en metro, sus obras crónicas, sus prosas, su libro Los Raros. Los libros raros es fundamental en la obra de Rubén y en la obra, yo creo que de la literatura universal del momento, porque lo que rescata es a los peones fundacionales de la modernidad, ¿no? Quienes están allí en esa categoría de raros son las personas que han abierto las puertas de la modernidad y de la vanguardia en el siglo XX, ¿no? Él empieza en el parnasianismo, en ese cabreo con el romanticismo que supuso el Parnaso, después pasa al simbolismo y se proyecta incluso hacia una primera vanguardia, ¿no? Es de una modernidad espeluznante. Y Los Raros es uno de esos libros que hay que leer más de una vez porque siempre te ilustran y te iluminan, ¿no? De modo que yo creo que ahora, si queréis, podemos dar una segunda vuelta o preguntar a alguien del público si quiere intervenir y decir algo en torno a Rubén Darío, este maestro indiscutible de la literatura española. Sí. Eso es a Margarita de Baile, que era la hija de su médico en Nicaragua, y entonces le dedica uno de los poemas infantiles más deliciosos que se han escrito nunca. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar, etc. Es un poema muy hermoso que usted recuerda porque efectivamente está en nuestra memoria indeleblemente impreso, como ese otro de la copa de las hadas. ¿Os acordáis? Fuera el país de los sueños, en las islas de las rosas, donde hay hadas preciosas y enjambres de mariposas o algo así. Todos son cuentos en verso,
como La cabeza del rabí, que escribió cuando tenía 16 años o 17. Con la tradición romántica, ¿no? Del cuento Es un cuento oriental, erótico, fantástico, oriental, sí. Mil y una nochesco, pero ya marcado por el sello de su anhelo carnal, ¿no? Porque hay una serie de pasajes en ese poema que son claramente, inequívocamente eróticos, ¿no? Sí, desde el principio. Decía. Sí, es, Más cosas. Por favor, Rocío, vuelve a decir lo que te parezca, o si quieres como broche, y luego Teodosio que cierre. Pues, bueno, yo quería, al hilo de lo que comentaban, el tema de los poemas, también recordar un poco las referencias de Rubén, Las mil y una noches, ¿no? Hablando de La cabeza del rabí, es una de las lecturas, ¿no? que él siempre tenía en cuenta, igual que también tenía el Quijote, ¿no? Como él decía, ¿no? que lo llevaba con él. Yo quisiera hacer sobre todo una referencia también, porque se ha hablado de los raros, a esa especie de fascinación que tiene Rubén Darío por el erotismo, pero el erotismo convertido en arte. Es decir, no es el erotismo puro y duro, sino la actitud del artista que todo lo transfigura de alguna forma a través de la poesía o a través del ensayo incluso, ¿no? Como el de los raros. Esa presencia del arte también es otro de los grandes temas que están en Rubén Darío. Creo que son tres puntales: el erotismo, por un lado, efectivamente, el arte, la definición El arte de lo que por es el arte, l'art por el arte, l'art pour l'art, y luego también el tema social, que es hacer que evoluciona un poco en Cantos de Vida y Esperanza, que es un poco lo que yo me he ocupado, ¿no? Pero esos son Whitmanianismo, yo creo que eso es un poco la voz whitmaniana de Sí. Rubén, que la tiene también, ¿no? Sí, es buscar esas referencias, bueno, el abandonar un poco el artificio del que se le había acusado siempre a Rubén y, bueno, buscar otros caminos, pero no porque él quisiera buscar otros caminos, porque, como decía Teodosio Fernández, efectivamente, Prosas profanas es un poemario espléndido, ¿no? Y no tiene comparación ni parangón con nada de la literatura Su momento, sin duda. de su momento. Y en ese sentido, pues bueno, cómo él sabe evolucionar, es otro de los grandes valores de Rubén Darío. Hay un Rubén Darío de Azul, hay un Rubén Darío de prosas, hay un Rubén Darío de Cantos de Vida y Esperanza, hay un Rubén Darío del canto errante, ya más cercano al del poema del otoño y el canto a la Argentina, pero de alguna forma hay una evolución en él. Muy pocos años. Sí, muy pocos. Entonces es bonito ver cómo nos podemos identificar con Rubén Darío siempre. Siempre Rubén Darío tiene un poema con el que nos identificamos, ¿no? Y es lo que le hace, decían siempre que es lo que le hace a un clásico, ¿no? ¿Cuál es tu poema con el que te identificas de Rubén? Uf, Y uno, nada me lo han más. preguntado muchas veces y... Yo ya lo he dicho, Lo fatal. Sí, pero bueno, con Lo fatal es más... No lo sé. La verdad es que... No puedes elegir uno. No puedo elegir uno, es que me están surgiendo 40 a la vez, ¿no? Claro. Pero bueno, el de Yo soy aquel, que es un repaso, Ayer nomás ¿no? decía. Yo persigo una forma, me parece también de una belleza extraordinaria, lleno de una simbología maravillosa en la que está el arte, está casi su mujer, está el amor, está Rafaela. Aunque él habla de la Bella Durmiente, la Bella Durmiente es él, pero la Bella Durmiente de alguna forma en prosas también creo que se identifica un tanto con el tema de la muerte, que es también tan importante, Rubén, hemos dicho otros, pero obviamente también... Pero erotismo y muerte siempre están unidos. Están juntos siempre, sí. Están altos y hieros. Entonces, bueno, yo me quedaría a lo mejor con Yo persigo una forma y Yo soy aquel, aunque mi debilidad es sonatina. Ya sé que es como muy No, cursi, la sonatina es pero una maravilla. a mí es que me también. parece, es una debilidad que tengo. Es porque extraordinaria. cuando lo recitas, es un poema para recitar, y cuando lo recitas es que, bueno, te quedas embobado, ¿no? Realmente porque es Pura música, precioso, es música una pura. musicalidad maravillosa. Otro de los grandes temas de Rubén, ¿no? Que es el ritmo, la búsqueda del cambio de las formas, buscar lo nuevo, investigar siempre, indagar constantemente, como lo está haciendo con la palabra, con la música, con las nuevas formas. Fijaros, un poema antiguo, o la forma en eco, de Eco y yo,
hablabas de la vanguardia, pues efectivamente, Ecuello parece vanguardista, realmente. O sea, al final lees Ecuello y dices, ¿esto no es de vanguardia? O, bueno, por ejemplo, Metempsicosis, pues Metempsicosis es casi un poema expresionista. Yo fui un soldado que estuve en el lecho de Cleopatra la reina, eso fue todo, ¿no? Con esos cortes tan tremendos, ¿no? Bueno, yo creo que es de una modernidad también, de una vanguardia. Rubén no para de investigar. Todos los sismos, como tú has dicho muy bien con lo del expresionismo, todos los sismos del 20 ya están anunciados en Rubén. Gran medida, yo creo que por lo menos Prenunciados, digamos, esbozados. Sí. Así que, bueno, yo creo que es un poco eso lo que tenía Importante, que comentar. sobre todo, es como has dicho muy bien, leer a Rubén. Leerlo porque realmente no se agota, es inagotable. Lo ha dicho Teo, sí. Lo ha dicho Teo, perdón. Teo. Sí, no sé. Bueno, en lo de vanguardias, hay un poema que... No, vanguardia, no sé. Él, desde luego, hay que pensar que cuando los futuristas decían que exaltaban las máquinas, él decía que, en fin, que Pegaso era un caballo. Pegaso. Pero está en la epístola a la señora de Lugones. Que es uno de sus mejores poemas, si no su mejor poema, fíjate lo que es te un digo. poema Quizá me excelente en el arrepiento, que es mucha extraordinario. gente, o sea, muchos de la poesía conversacional y... Yo en mis 100 mejores poesías de la lengua castellana, el poema que he metido de Rubén, porque he querido siempre meter uno de cada poeta, no más, es la epístola a Madame de Lugones. Luego, hombre, no sé, ya que estamos hablando de nosotros mismos, evidentemente, Rubén Darío es un poeta muy complejo, muy variado, muy rico. Yo, ahora de mayor, prefiero el de prosas profanas. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor estoy buscando algo yo trascendente. Pero te has vuelto parnasiano con los años. No, pero bueno, es que el parsianismo simbolista. o el parnasismo de Rubén Darío es muy peculiar. Sí. Muy peculiar. O sea, lo de la frialdad de Rubén Darío, él cuando decía, yo soy aquel que ayer nomás decía y habla de que pensaban que era una estatua y no sé qué. Bueno, eso hay que andar más con cuidado. ¿Por qué? Pues porque en prosas profanas hay una manera de declarar la intimidad. Y desde luego hay una manera de plantear el oficio del poeta también, con el cual Rubén Darío se identificaba. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es el coloquio de los centauros. Me da igual que guste o no, porque no se trata de gustar. Naturalmente puede gustarnos lo que quiera, pero eso yo diría que no es bueno identificar los valores con los gustos. ¿Por qué? Pues a lo mejor en el coloquio de los centauros está toda una visión trascendente de la poesía como búsqueda de la unidad original, Claro. de la unidad perdida, que a lo mejor todo el erotismo tiene que ver finalmente con una búsqueda de trascendencia. Exactamente. Bueno, entonces, eso está ahí. Por ejemplo, a mí me gusta el Responsa Verlaine, Rocío lo sabe. ¿Por qué me gusta? Porque es un poema en buena medida autobiográfico. Se muere Paul Verlaine. Él había ido a verle en París. Dice en la autobiografía que llegó allí y lo encontró como siempre borracho, iba a decirle, la gloria, y dice Rubén Darío, y perdonen la expresión, que más o menos, Rubén Darío le dijo exactamente, a la mierda la gloria. Sí. Y entonces no pudo conectar. Pero de todas maneras, siempre, cuando muere, le escribe una semblanza en la cual a veces uno siente que Rubén Darío está hablando de sí mismo. Por ejemplo, cuando empieza a decir que tenía terrores nocturnos y no sé qué. Pues evidentemente también Rubén Darío los tenía porque tenía pesadillas, porque tenía efectos del alcohol. Delirium tremens. Exacto. Entonces, hay algo que tiene que ver en estos poemas con que el arte tiene una función, de alguna manera, de sublimar esa visión del mundo. Y además es la función del arte. Él decía, ya cuando estaba publicando Los raros y prosas profanas, yo recuerdo que se fue a la ciudad de Córdoba, en Argentina, y pronunció un discurso y estaba hablando de los malditos y la depravada Rasil y no sé qué, y la sexualidad desatada, que luego le daba miedo, porque cuando en París tuvo oportunidad de conocer a aquella señora, procuró no acercarse. Rasil, menuda era. Entonces, ¿qué decía? Él había inventado una montaña de las visiones donde aparecía el pan.
antiguo, que el espectro de Pan, que venía de la muerte. Y entonces se le ocurrió imaginar la montaña de la dea, de la diosa belleza. O sea, el arte respondería a la necesidad de crear un espacio armónico que sirva de contrapeso al sufrimiento diario. Exactamente. Y eso en todos los poemas de prosa profana, bueno, con todos, esto es una manera de exagerar, pero si yo empiezo era una aire suave, luego siempre hay por allí algún perverso al final que está desestabilizando la armonía. Siempre en muchos poemas aparece un fauno, allí, no sé, anda por ahí Leda con Júpiter en forma de cisne y allí está el sátiro ojeando a ver qué pasa. O sea, siempre hay este erotismo, incluso cuando el poema trata de ser parnasiano, frío. Porque además su parnasianismo es muy pánico, en el sentido del dios Pan. Es muy pánico ese parnasianismo, está muy dionisíaco, diríamos. Exactamente, ahí está la cosa, porque de algún modo, además estás jugando siempre con símbolos, claro. Entonces en estos símbolos a ti te requiere menos porque tú tienes una buena cultura clásica, pero a mí tengo que andar mirando a ver quién es Pan y cuál es la miel de Ibla. Entonces, ¿por qué? Porque está lleno de referencias mitológicas con una simbología muy rica y entonces, bueno, pues es Orfeo, es Apolo, es Dionisos, es Pan, es tantas cosas que de alguna manera resume aquello que era muy de la época también, que Nietzsche, no sé si no inventó, pero que es la oposición en lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Que Nietzsche está en toda la literatura española de la época y en Rubén Darío muy particularmente. Entonces, hay un libro muy bueno de Gonzalo Sobejano, Nietzsche en España, donde se queda uno verdaderamente alelado al ver que todo está... Y escribió algo escribió sobre Nietzsche, Rubén Darío. Bueno, en todo caso, que me gusta eso porque me gusta, por eso tendré yo mis perversiones también y prefiero eso. Muy bueno, muchísimas gracias, Teodosio. Pues si no hay ninguna... bueno, que hay... Pues decir que Rubén Darío no es un poeta excepcional, que también, como lo decían ustedes, trata mucho, ¿no?, el arte por el arte, pero también el problema, no el problema, sino que también sus poemas hablan de Nicaragua. Y podemos verlo, por ejemplo, de Nicaragua y del pueblo centroamericano, ¿no?, como en Caupolicán, del Trópico. Uno de sus poemas, además políticos, ¿no? También hay poemas políticos. Uno que me encanta mucho es Yo persigo una forma que no encuentra su estilo, botón de pensamiento que persigue ser, ¿verdad? Y pues sus poemas y también la prosa es increíble y cada vez que leo a Rubén Darío me doy cuenta que es un orgullo nicaragüense. Y pues yo soy nicaragüense, mi nombre es Ninosca Martínez Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto que sí. Rubén Darío es un símbolo del pueblo nicaragüense y de su cultura. Realmente podéis estar muy orgullosos igual que nosotros tenemos a Cervantes, vosotros tenéis a Rubén Darío y tanto monta tanto. Sí. A ver, José María. No, es que, bueno, estoy impresionado porque han sido 3 intervenciones inmejorables, ¿no? Pero me ha interesado sobre todo un asunto que me afecta a mi labor de editor de poesía para niños, de antologías de grandes poetas para niños, entre las que tenemos Rubén Darío para niños. Eso que has dicho, Luis Alberto, de que tu padre te leía poemas, ¿no? Y yo que no tuve esa suerte porque mi padre estaba ausente y todo eso, pero pienso que si a muchos niños les pudiéramos leer muchos poemas, en vez de darle tantas pantallitas y tantos artilugios, ahora que los niños ya con 7 años llevan su móvil y todo eso, seguramente que la formación de nuestros niños sería mucho mejor, porque esa poesía, esas poesías que te leía tu padre, ese entrar muy hondo en la naturaleza humana, le hace que el niño, que primero lo ve como un cuento, luego lo pueda reelaborar como una gran enseñanza de vida.
Mientras que la pantalla es mucho más plana y al tener mucha menos profundidad, ese niño seguramente tendrá mucha más información, sabrá de todo y podrá hablar por teléfono y hacer muchas cosas con eso, con 6, con 7 años, como estamos viendo, pero seguramente que no tendrá luego una formación tan humana como tienen los que han leído profundamente de pequeños. Era esa reflexión. Yo veo que es muy buena tu reflexión en el sentido de que lo que nos brinda este fenómeno maravilloso de Internet es información, pero no conocimiento. El conocimiento es diferente, hay que diferenciar entre esos dos. Y luego de lo de citar poemas a los hijos y a los alumnos, yo creo que es importantísimo. Es más, incluso yo creo que debería seguir utilizándose el sistema de aprenderse poemas de memoria. La memoria ha sido desautorizada por unos pedagogos que han decidido arrumbarla y se han equivocado. La memoria es una de las facultades del entendimiento más importante y sin memoria realmente no existe nada. Entonces hay que aprender poemas de memoria que ahora yo creo que los niños no saben. Yo a mis hijos, por ejemplo, les he leído poemas de memoria y mi hijo a mis nietas les lee poemas también y hace que se los aprenda de memoria. Y Rubén es un clásico en el aprendizaje de poemas de memoria, sí, ¿no? Sí. Es un clásico, la sonatina, ¿no? Sí, por eso yo me acordaba, porque me recuerda a mi infancia. Más cosas. Hay un tema que a mí me admiró mucho cuando estuve en Nicaragua y es que allí sí que se aprenden poemas de memoria. Porque no han tenido estos pedagogos atroces que hemos tenido en España. Eso es. Entonces, bueno. No los tengáis nunca, por favor. ¿Alguna otra cosa? Pues muchísimas gracias y viva Rubén Darío y un aplauso para él.